Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra protagonista en esta ocasión ha sido la última ponente del Foro La Región, Pilar Cernuda, periodista y escritora que nos acompaña hoy. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, estoy encantada de estar aquí en Orense. La verdad es que es una delicia cada vez que vengo. En este último foro ha presentado su libro, Lo que yo recuerdo, y en el prólogo dice que es un repaso también para buscar cierta diversión y recordar esos momentos que para usted han sido importantes, pero que también son historia de España. ¿Ha habido algún momento que escribiéndolo haya revivenciado de una forma curiosa o que no sabía que lo recordaba con tanto detalle? Pues todo el tiempo, porque yo lo cuento en el prólogo, no tomo notas, no tengo diario, no he tomado notas, y es todo lo de la memoria. Únicamente he acudido a Google, a San Google, para alguna fecha, para algún nombre errado de algún personaje extraño, pero me ha chocado al rebobinar la cantidad de cosas muchas veces irrelevantes que recuerdas y sin embargo muchas veces las más importantes te olvidan algunos datos, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, entre esas cuestiones importantes, a medida que las iba describiendo, recordaba detalles que luego cuando lo han leído amigos míos que han estado con el mismo personaje o incluso en el mismo lugar al mismo tiempo, dice, pero ¿cómo te puedes acordar de esto? O sea, cuando te das cuenta lo que archiva tu memoria, te lleva sorpresas inauditas, ¿no? A veces nos quedamos más incluso con olores, con sensaciones, con presencias, que con el contenido incluso de la propia entrevista, ¿no? Hombre, hay entrevistas con un contenido importantísimo, ¿no? Y yo tengo la suerte de que lo cuento en el libro. He querido escribirlo primero para mí misma y para mi hija, para un recordatorio de lo que ha sido mi vida. Pero es que los periodistas de mi generación, los de la transición, es que hemos movido momentos absolutamente apoteósicos, algunos de ellos de una felicidad inconmensurable y de un orgullo de vivirlos y de estar viendo lo que estaba pasando en nuestro país, en España, y en otros momentos con una profunda tristeza, con mucha preocupación. Pero es que los periodistas de mi generación, y por tanto yo también, es que estábamos, yo siempre digo, no hemos visto los toros de la barrera, lo hemos visto desde el ruedo, porque es que hemos participado en muchos de aquellos acontecimientos. Y ahora no solamente los cuento, sino que añado cosas que guardaba para mí muchas veces porque había prometido no contarlas y que ahora ya las cuento, bien porque ya no tienen la relevancia de aquel momento, que en algunos casos podían provocar. Pues pongo un ejemplo, ¿no? Cómo se consiguió liberar a Ortega Lara. Bueno, contarlo en aquel momento hubiera significado que una serie de personas de ETA se habrían conocido datos de la Guardia Civil cómo actuaba. Ahora ya se pueden contar. O puedo contar historias que el rey Juan Carlos me contó que en aquel momento no se debían contar porque implicaba a otras personas y que ahora ya las he contado con su autorización. Es decir, cuento cantidad de cosas que guardaba para mí y otras que a mí me parecen que no son tan importantes, pero que a lo mejor sí lo son, o de personajes que no tienen que ver con la política, porque el libro no va solo de política. Precisamente del rey Juan Carlos ha hablado usted en numerosas ocasiones con admiración por su papel en la transición, así como de otros líderes políticos, ¿no? Sí, es que fue la época, de verdad. Y el problema es que cuando echamos la vista atrás, los que tuvimos la oportunidad de conocer esa vista atrás y vemos lo de ahora, pues te entra una melancolía absoluta, ¿no? Ocurre no solo en España. Yo he conocido a los grandes líderes europeos y americanos, los presidentes de Estados Unidos, y cuando ves el nivel de los que en este momento están gobernando en algunos países en Europa, se cae el alma a los pies, y no digamos en España. Digamos en España, yo creo que nunca ha habido peor presidente, nunca ha habido, yo creo, dos presidentes tan desastrosos para la historia de España como han sido Zapatero y Pedro Sánchez. No, le dio con dolor, le dio con muchísimo dolor, porque además yo Pedro Sánchez al principio tenía una muy buena relación con él hasta que me mintió. Yo siempre digo, yo soy la primera persona que se dio cuenta que mentía, porque me mintió a mí antes de ser presidente de gobierno. Y luego, pues, los que hemos conocido bien, sabemos cuánto nos ha engañado y cuántas cosas ha prescindido de valores que defendía de una forma muy sincera, ¿no? Aparentemente muy sincera. Esas mentiras, esa falta de liderazgo político han tenido también una repercusión en la población. Estamos en un momento en el que hay mucha abstención en las elecciones, mucha gente que no sabe ni siquiera dónde situarse, ha habido un auge también de políticas de extrema derecha.
¿qué le podemos decir a la gente que nos lee, que nos escucha o que nos ve para que no acaben de desinteresarse por la política? Es que es fácil desinteresarse cuando en la política hay gente tan mediocre. Acabas de nombrar la extrema derecha, peligrosísima, pero peligrosísima también la extrema izquierda. Todos los extremismos son peligrosos, ¿eh? Y a mí me asusta más en este momento la extrema izquierda porque es la que está gobernando. En las coaliciones de extrema izquierda, para mí hay hay elementos políticos muy nocivos. Los nacionalismos, que cuando son exacerbados han provocado guerras, empezando por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y luego la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, desgraciadamente en España hemos vivido los nacionalismos y estamos sufriendo las consecuencias, y estamos viendo las consecuencias de un partido que está de izquierdas, de un socialismo que ha hecho grandes cosas por España y que ha tenido épocas gloriosas en la transición, el PSOE de verdad, el que yo digo el PSOE de verdad, y este de ahora que verdaderamente nos está llevando a una situación muy peligrosa. Es verdad que la economía va bien, la macroeconomía, la otra no. España tiene más paro que nunca, tiene los salarios, el salario medio no te permite acceder a una vivienda, hay unas discriminaciones sociales brutales, la gente joven está muy perdida porque no encuentra puntos de referencia para iniciar una nueva vida. Y es muy desesperante, es muy decepcionante y muy desesperante, ¿no? Entonces yo echo de menos grandes líderes y con un proyecto sólido en la cabeza, aunque no sea el mío, pero que sea un problema riguroso, sólido y que se pueda realizar. Y en todo esto, estos cambios sociales que ha habido y por supuesto todos los demás que han conllevado, ¿qué papel han jugado los periodistas? ¿Qué papel juegan ahora? Efectivamente, no es un periodismo como el de la transición de grandes figuras. ¿Qué responsabilidad hay también por parte del periodismo y de los periodistas en esta nueva era que estamos viviendo? Pues hay periodistas estupendos ahora, cambia todo. Primero, nosotros estamos viviendo una aventura no solo profesional, sino vital. Y igual que ocurría con los políticos de entonces, cada uno de su padre y de su madre, con diferentes biografías. Hemos tenido políticos que han pasado prácticamente toda su vida en prisión, en tiempos del antifranquismo, una democracia cristiana antifranquista, sin embargo no existía el socialismo en aquella época, es decir, y luego todos se juntaron en un proyecto. Fue una época muy ilusionante. Y los periodistas que vivíamos en aquella época, ya el mundo de la política, pues nos sumamos a aquella ilusión y participamos en parte de los proyectos. Hemos ido a cantidad de reuniones con políticos, hemos dado información, nos han dado información. Y luego teníamos una forma de trabajar muy distinta a la de ahora, que no había redes sociales, ni había internet. Nosotros, primero por principios, por la forma de ejercer la profesión, y segundo porque era inevitable, hacíamos la información estando donde se producía la información, hablando con los protagonistas de la información y a continuación intentando tener más versiones para que fuera lo más auténtica posible. Luego con unas dificultades brutales para transmitirlas. Yo cuento en el libro cómo mandamos las crónicas desde otro país del mundo y la gente me llama a los alumnos, pero es verdad, ¿trabajabais así? Yo sí, hijo, sí, trabajábamos así. Y lo explico minuciosamente, lo que era el teles, el teletipo, cuando apareció el fax, en fin, lo cuento. Y ahora le das un botón y lo que has escrito en un ordenador, que prácticamente no tienes que andar el carro ni tienes que hacer borrando cosas, pues lo borras con una tecla, pues le das un botón y aparece inmediatamente en la redacción, estés donde te encuentres en cualquier lugar del mundo. Y ahora las redes sociales yo creo que hacen mucho daño, es un elemento de comunicación importantísimo, el más importante después del teléfono, pero el peor utilizado, está muy mal utilizado. Se destrozan biografías, se ensalzan a personas que no se merecen y luego se cuentan muchas mentiras. Entre otras razones, la propia mentira es que tú no sabes si estás hablando con quien dice que estás hablando. Yo lo cuento en el libro, además me parece que lo recojo. Había 3 pilares en una con mi fotografía y yo no he estado en mi vida en una red social, porque tengo aversión a las redes sociales, porque yo tengo una formación como periodista, el rigor y buscar la verdad. Y la red social escribe cualquiera con la personalidad que quiera, que él mismo se adjudica y mete ahí lo que se le ocurre, aunque sea absolutamente destroce la vida a alguien.
Y eso también ha derivado precisamente en las fake news y que a veces los propios medios de comunicación, por la velocidad, por no poder contrastar informaciones, lleva a noticias que son bulos totalmente. Bueno, de acuerdo, pero eso es lo que no se puede aceptar, que por prisa tú publiques lo primero que te ocurre. Vamos a ver, yo sigo trabajando y sigo, por tanto, haciendo la información en directo. Y a mí me filtran informaciones. A mí no se me ocurre darle a la primera de cambio. Lo primero que hago es, primero, ver si efectivamente esa información es cierta e intento contrastarla con otras fuentes. Eso es el catón del periodismo. Entonces yo creo que ahora mucha gente, primero, obsesionada con que todo está en Internet y que todo lo que hay en Internet es cierto, a pesar de las alertas que hay sobre los fake news, pues que también luchan contra el tiempo y quieren ser la primera, y una competitividad enorme, ¿no? Y ahora mismo el periodista estamos trabajando en una situación incómoda, porque además encima tenemos un gobierno que dice que nosotros somos expandidores de mulos porque estamos trabajando, no se sabe para qué poderes nacionales o internacionales para intentar desplazarlos, pues apaga y vámonos, porque somos malditos en este momento, como los jueces somos malditos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los periodistas damos información, la que es seria está contrastada, y eso evidentemente da pie a que los jueces intervengan en unas ocasiones por propia iniciativa, si son fiscales, porque tienen que intervenir, y si no, quienes se sienten aludidos y se sienten difamados o sienten que bueno, presentan denuncias. Entonces, en este momento, este gobierno, que tiene razones para estar preocupado por lo que publicamos los periodistas y para la intervención de los jueces, porque estamos desenmascarándolos, y más que se les va a desenmascarar, pues nos han convertido en personajes malditos. Ya para finalizar, Pilar, ha tocado muchísimos palos a nivel periodístico. Y sí que es cierto que ha sido muy reservada siempre con su intimidad y con su vida personal. ¿Cómo le gustaría que la recordaran las personas que solo la conocen a nivel profesional, pero que quieren saber un poquito más de Pilar Cernuda? Mis amigos me conocen perfectamente y eso es lo que me importa, mi familia, por supuesto. Pues yo creo que me importa que piensen de mí que soy una buena persona, sinceramente es lo que más importa. Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y ya saben que para ver el foro completo tienen que entrar en la página web de La Región. Adiós.